Imagina que estás sentado en una casa antigua en la Ciudad de México, donde las paredes de adobe cuentan historias de generaciones de familias unidas a través de las festividades del Día de los Muertos, donde las almas de los ancestros son honradas con altares llenos de flores de cempasúchil y velas parpadeantes. Pero entonces, en una noche fría e inesperada durante la temporada de lluvias, el padre anciano es empujado a un almacén oscuro donde el viento se cuela por las grietas de la puerta como los susurros de fantasmas llenos de resentimiento. Esta es mi historia real, una historia de traición familiar profunda y el poder de la justicia silenciosa donde los recuerdos se convierten en el arma más afilada. Si alguna vez has presenciado o experimentado el dolor de ser traicionado por tu propia sangre, lee hasta el final y comparte tus pensamientos, porque quizás alguien allá afuera necesita palabras de aliento para levantarse y reclamar justicia. Mi historia real desde la Ciudad de México. Mi hijo dijo: «Papá estará bien en el almacén por un tiempo». Dormí allí 2 noches llenas de horror. Al tercer día le entregué el aviso de desalojo y todo cambió para siempre. Mi nuera gritó a través de la mesa del comedor, su voz estridente cortando la mañana tranquila como un trueno en un cielo claro. «Escucha, viejo tacaño. En la casa nos asfixias como almas perdidas que no encuentran el camino de regreso en el Día de los Muertos. El almacén es la única forma en que esta familia pueda respirar y seguir viviendo sin ser atormentada por tu presencia. Considéralo como un desafío de resistencia dura. Si sobrevives a esta temporada de lluvias interminable, quizás lo reconsideremos tal vez». Me senté allí con las manos entrelazadas más fuerte que nunca, sintiendo cada arruga en mi rostro de 68 años, esperando en un silencio que no me atrevía a romper, temiendo que una sola palabra pudiera romper la máscara falsa de ellos. Fui secretario judicial durante 45 años, organizando archivos de casos complejos, respetado por mi voz grave que resonaba en la sala y mi habilidad para manejar litigios llenos de controversias. Después de un leve ataque al corazón hace 3 meses, no pude continuar con el trabajo que requería tal precisión. Pensé que regresaría a casa con rutinas familiares como preparar café negro fuerte cada mañana y leer el periódico local, no a un almacén frío, lleno de cajas antiguas y herramientas de jardín cubiertas de polvo grueso, donde el olor a humedad recordaba tumbas antiguas. Ahora vivo en la Ciudad de México con mi hijo Miguel y su esposa Sofía en su casa, su mundo privado, que construyeron con sumas de dinero que yo había apoyado en silencio. Después del ataque al corazón, el médico me aconsejó no estar solo, ya que el riesgo de recurrencia podría ocurrir en cualquier momento. Miguel insistió en que me mudara temporalmente para que me ayudaran. Acepté porque pensé que me apoyarían de verdad comprando comida en el mercado local, llevándome a consultas en el hospital público, recordándome tomar las medicinas a tiempo y quizás compartiendo comidas familiares cálidas. No imaginé que pronto me convertiría en una carga que debían barrer fuera de la vista como un objeto viejo sin valor en la casa que yo mismo había ayudado a construir con sudor y lágrimas. A la mañana siguiente de la primera noche en el almacén, me desperté en un piso lleno de aserrín y suciedad, el cuerpo entumecido como si estuviera congelado. Mi cama era una silla plegable vieja con una manta delgada y raída. Sin calefacción, sin ventana para la luz, solo una linterna colgada en la pared, iluminando débilmente como la luz de las velas en un altar ancestral. Me quedé mirando el techo, contando las grietas y la pintura ampollada por la humedad, preguntándome si esto era el castigo del destino por haber sacrificado tanto. Extrañaba intensamente la sala de audiencias, el eco de las declaraciones de los testigos, el olor fresco del papel mezclado con el aroma del café de la cafetería cercana al tribunal y los casos que había ayudado a resolver, trayendo justicia a tantas familias rotas. Después, Miguel asomó la cabeza por la grieta de la puerta con los ojos evasivos. «¿Papá está bien?», preguntó medio preocupado, medio reacio, como si solo preguntara por obligación. Llevaba ropa de dormir desaliñada como su esposa y podía oler el tequila residual de la noche anterior. Asentí con la voz ronca por el frío. Suspiró. «Compraremos un calentador eléctrico para papá pronto. Solo necesitamos revisar el fusible y quizás comprar baterías de respaldo». «Sí», respondí débilmente.
Cuando cerró la puerta, escuché a Sofía susurrar a través de la pared delgada. Si se congela en ese almacén húmedo, nos ahorramos los papeles de poder notarial o transferencias de propiedades. Y quizás hasta ahorremos en medicamentos caros. Luego su voz se elevó llena de sarcasmo. Es mejor que lidiar con él todos los días como un fantasma que acecha la casa. Me quedé inmóvil fingiendo dormir con el corazón latiendo fuerte. Mis manos estaban débiles, pero mi mente seguía afilada como siempre. Recordaba establecer actas para casos de abuso familiar, voltear páginas de testimonios llenos de lágrimas, programar audiencias para jueces ancianos con manos temblorosas pero decididas. Nunca me había sentido tan inútil como un archivo viejo arrojado a un rincón. Me levanté, me puse la bata colgada en la puerta del almacén, me senté en la silla plegable, inhalando el olor a cartón y herramientas oxidadas. Me preguntaba para qué me habían usado antes. Me había convertido en un recordatorio de la vejez y la dependencia o peor, en un obstáculo para sus planes codiciosos. La segunda noche fue más fría el viento y la lluvia afuera como los lamentos de almas perdidas. Tiré de la manta delgada y recé para no despertar en medio de la noche temblando o con un ataque al corazón recurrente. Pensé en mi esposa, su sonrisa cálida. En las tardes, preparando atole, la forma en que me abrazaba cuando lloraba por el ataque al corazón, susurrando palabras de consuelo en español suave. Pensé en nuestro pequeño apartamento que vendimos para ayudar a Miguel a comprar una casa a los pasillos del tribunal que nunca volvería a caminar, todos los documentos polvorientos que firmé en días más estables y todas las celebraciones del Día de los Muertos que organizamos juntos con altares llenos de fotos familiares. Ahora esos recuerdos parecían enterrados bajo el polvo del almacén. La mañana llegó con el timbre del teléfono que me despertó de un salto, el corazón latiendo descontrolado. Lo había escondido en el maletero de su auto antes de mudarme por si acaso surgían situaciones inesperadas. Era mi nieto llamando desde Guadalajara. «Abuelo, ¿estás bien?», preguntó con voz cálida y preocupada. «Estoy bien», susurré tratando de mantener la voz calmada. Su voz tembló. «Suenas frío como si estuvieras afuera en la lluvia. ¿Estás seguro?». Tragué saliva. Estoy en el almacén donde hace frío y oscuridad. Hubo un silencio largo e interminable. «Abuelo, eso es ilegal. No deberías soportar esto». Colgó abruptamente y supe que le contaría a otros. Ilegal. Había sido demasiado cortés sin querer causar problemas, solo queriendo mostrar gratitud. Pero la gratitud debería sentarse junto a una estufa cálida con una taza de chocolate caliente, no temblando en el frío y la humedad. Esa tarde me mantuve ocupado para olvidar el dolor. Encontré una caja de juguetes vieja con mantas de mi nieta Isabela, de su infancia, mantas de lana hechas a mano que mi esposa había tejido. Forré la silla plegable con una, tratando de crear un poco más de calidez. Giré la linterna hacia la silla, creando una sensación de seguridad pequeña en medio de la oscuridad. Pero la verdad era que no era bienvenido, no estaba seguro, no era hogar. Esto era como una prisión temporal que ellos mismos habían creado. Esa noche, a través de la rejilla de ventilación, escuché a Miguel irritado. «No puedo creer que siga vivo tan resistente». Sofía respondió. «Vivo es mejor que lidiar con poderes notariales impuestos o nuestras propias crisis emocionales. Y recuerda el dinero que prestamos, sin que él supiera si muere, no tenemos que devolverlo». Me acerqué más la oreja, el corazón se me encogió. Habían tomado dinero de mi cuenta sin preguntar, un giro inesperado que nunca había sospechado, miles de pesos desaparecidos usados para comprar un auto nuevo para Sofía. «Espera a que el abogado diga que ha perdido la capacidad», dijo Miguel con voz calculadora. Me acerqué a la rejilla de ventilación, la mente girando con este nuevo descubrimiento. Incapacidad. Estaban preparando papeles mientras yo yacía en el frío porque tenían dinero. Mi dinero. Y querían controlarlo todo. Me acurruqué con los ojos cerrados, lágrimas acumulándose en la oscuridad. Esto no era gracia, sino juicio cruel. No era familia, sino cálculo frío con una capa de fingimiento. Recé esa noche para no congelarme. Recé para que mi mente permaneciera lúcida.
Recé para que alguien viera lo que estaba pasando, y ahora con evidencia del préstamo secreto sabía que debía actuar más rápido. Recordaba los días en el tribunal, el golpe del mazo resonando, el susurro de los papeles, el poder en mis manos al establecer actas para casos de fraude financiero. Ahora mi propia familia era el acusado. Las 2 noches en el almacén fueron un desafío de resistencia dura, donde el frío no solo entumecía el cuerpo, sino que también despertaba recuerdos enterrados. Querían silencio de mí. Pensaban que desaparecería detrás del polvo y las sombras como un alma perdida. Pero aprendí algo importante. Sobrevivir no significa silencio, y soportar no es obediencia. Esa realización fue la chispa que me llevó al amanecer del tercer día cuando entré en el comedor con ojos claros y calmado y entregué el aviso de desalojo firmado por el abogado y confirmado por un juez jubilado que me conocía bien, alguien que había visto cómo resolví cientos de casos similares. La primera noche en el almacén fue más fría de lo esperado, la lluvia afuera como un diluvio filtrándose por las grietas de la puerta. Me puse capas de suéteres, tiré de la manta áspera sobre los hombros tratando de ignorar el viento que se colaba bajo la puerta que conectaba el almacén con la casa principal. Cada sonido afuera, el susurro de las hojas, el ruido distante de los autos mezclado con la lluvia parecía amplificado a través de las paredes delgadas. Mis huesos dolían por la barra de metal de la silla plegable presionando mi espalda. Me acurruqué como un animal herido esperando que pasara la noche. Pero no solo el frío me mantenía despierto, sino los recuerdos que fluían como un río. Pensé en Miguel de niño, sus ojos grandes cuando empacaba su almuerzo con tortillas hechas en casa. La forma en que me abrazaba después de cada concurso de ortografía en la escuela, ganara o perdiera, y yo siempre lo consolaba con historias folclóricas mexicanas sobre perseverancia. Recordaba trabajar turnos dobles tecleando archivos judiciales hasta que mis dedos se entumecían para que tuviera zapatos nuevos y lecciones de piano, un hobby que ahora ha olvidado. En cambio, usa dinero para comprar tequila caro. Recordaba reunir dinero para su matrícula universitaria cuando la pensión de su padre se agotó, sacrificando vacaciones familiares para que estudiara negocios en una universidad a 3 estados de distancia e incluso vendiendo un recuerdo de un viaje a España para apoyarlo. Ahora temblaba en el almacén de su casa como un objeto viejo descartado. A la mañana siguiente me senté al borde de la silla con las rodillas rígidas, el aliento condensándose en el aire húmedo. Vertí agua del termo que dejaron tibia suficiente para aliviar el tightness en el pecho. Había un tazón de arroz frío en una bandeja sin cuchara. Usé un tenedor de plástico de mi cartera comiendo despacio para conservar fuerzas. Esperé a que se fueran antes de salir por la puerta lateral, caminando bajo la llovizna hasta el buzón para estirar las piernas, mis articulaciones crujiendo, pero mi espalda aún recta como en los días en la sala del tribunal. Esa tarde, a través de la grieta en la puerta del almacén, los vi regresar con amigos. Llevaban bolsas de tequila, papas fritas, bandejas de fiesta con guacamole y tacos. Las risas resonaban en la entrada mezcladas con música de mariachi de los altavoces. Era un cumpleaños. Lo había olvidado. Sofía cumplía 38 ese día. Desde el almacén los vi reunirse en la sala de estar. A través de la grieta en la cortina los vi destapar champán y tequila. Alguien sacó un pastel con glaseado blanco cubierto de flores de cempasúchil simbólicas. Un cartel pegado en la pared, «Feliz cumpleaños, Sofía», en letras doradas brillantes. Nadie entró al almacén para verificarme. Nadie me trajo un pedazo de pastel, aunque yo había organizado sus cumpleaños con fiestas completas. Esa noche tosí hasta que la garganta me ardía, sangre mezclada en la flema. Traté de no hacer ruido, limpié la sangre con la manga, metí el paño bajo el colchón para esconderlo. No llamé a la puerta. Lo habían dejado claro, no debía interrumpir su vida familiar como un fantasma no invitado. Cerca de la medianoche escuché pasos en el porche trasero. La pared del almacén era delgada cerca del calentador de agua. Pegué la oreja conteniéndola aliento. Miguel hablaba por teléfono, voz baja pero afilada, revelando un giro impactante. «Sigue allí. Sí pensé que aguantaría 2 días como máximo, especialmente con el préstamo de 50,000 pesos que tomé de su cuenta sin que lo supiera». Pausa. No podemos avanzar hasta tener prueba de que ha perdido la capacidad.
El abogado dice que necesitamos 2 informes médicos más para solicitar la tutela completa y entonces podemos transferir la casa sin obstáculos. Pausa más. No firmará nada, solo se sienta como un fantasma. Luego rió. Juro que es más resistente de lo que parece, pero si falla una vez, olvido confusión, presentamos la solicitud. Me alejé el estómago revuelto con el descubrimiento del préstamo secreto, mis ahorros finales tomados sin una palabra. Tutela. Ese era el propósito. No solo eran crueles, sino calculadores astutos. Querían controlar mis decisiones médicas, finanzas, propiedades restantes. Esperaban que colapsara, llorara, olvidara, tropezara. Confundieron mi silencio con rendición. Gran error. Me senté de nuevo en la silla, manos temblando no de miedo, sino de ira explosiva. Tiré de la manta con fuerza, cerré los ojos. Pero no descansaba. Recordaba y planeaba. Al amanecer tenía un plan detallado. No venganza, no ira ciega, solo verdad. Verdad presentada con precisión como preparaba archivos judiciales, con la voz que una vez gritó, todos de pie en la sala ahora gritando justicia. Pensaban que 2 noches frías me debilitarían, pero no sabían quién había construido el techo bajo el que bebían y quién había sacrificado para que tuvieran su hoy. Y estaba a punto de recordárselo en silencio, completamente sin necesidad de alzar la voz. Mi nieta Isabela me regaló el teléfono viejo 2 navidades atrás. «Debes mantenerte agudo, abuelo», dijo poniéndolo en mi muñeca con orgullo y una sonrisa radiante. «Sigue tus pasos, monitorea el ritmo cardíaco y si algo sucede, graba claramente como una declaración judicial». En ese momento sonreí y la complací. Siempre era considerada práctica como su madre, mi hija, que murió temprano en un trágico accidente automovilístico. Lo llevaba todos los días principalmente para complacerla. No imaginé que se convertiría en un escudo salvavidas grabando cada conspiración. Después de escuchar los susurros de Miguel sobre la tutela y el préstamo secreto, toqué la pantalla 3 veces. La pantalla parpadeó en rojo. Significaba que estaba grabando y comencé a recopilar evidencia. A la mañana siguiente no dije una palabra durante el desayuno. No es que me ofrecieran algo, pero pasé por Miguel en el pasillo mientras vertía café y sonreí como si nada, ocultando la ira hirviendo. Regresé al almacén, cerré la puerta. Esa tarde tenían invitados. Esta vez era el amigo universitario de Miguel, Luis, un tipo grande y ruidoso con opiniones tan grandes como su barriga, y continuaron revelando más giros. «¿Sigue afuera?», preguntó Luis riendo. Voz de Miguel baja. «Sí, en el almacén. Y el préstamo de su cuenta perfecto para cubrir». «No puede ser. Eso es sangre fría, amigo». «Está bien», dijo Miguel, luego rió. «Esta casa es nuestra desde el matrimonio. Solo falta el papeleo y con la tutela lo tendremos todo». Sofía intervino. «El almacén es donde puede morir sin molestar a nadie y podemos usar el dinero restante para viajar a España». Rieron a carcajadas sin saber que estaba grabando. Toqué el teléfono de nuevo. Parpadeó otra vez. Guardé otro archivo. Grabé todo. Las risas, las palabras, la crueldad disfrazada de broma y los detalles del préstamo. Esa noche revisé los archivos. El audio era claro, cada palabra acompañado de evidencia de transferencias. Lo verifiqué rápidamente a través de la app bancaria oculta en el teléfono. El tipo de evidencia que usaba para establecer informes judiciales, el tipo de testimonio que los jueces se inclinaban para escuchar, ahora voltearía la mesa. Conecté el Wi-Fi oculto del almacén. Miguel pensó que lo había apagado todo, pero no sabía de la segunda línea que instalé cuando pagué la renovación de la casa hace 5 años, una decisión inteligente de mis días de trabajo para emergencias. Usé la tableta vieja en mi maleta, transferí archivos de audio y video, los envié a la abogada que no había visto en casi una década. Su nombre era María. Trabajamos juntos más de 20 años en el Tribunal de Familia, donde era famosa por su memoria enciclopédica y cero tolerancia al abuso. Una vez me ayudó a resolver un caso de abuso financiero en la familia. Al jubilarme, me dio una rosa amarilla, símbolo de justicia, y dijo: «Si me necesitas de verdad, llama. Estaré allí como una amiga de batalla». Esa noche llamé.
María respondió al primer timbre voz firme. Me preguntaba cuándo dejarías de ser cortés y comenzarías a luchar. «Tengo algo», respondí voz temblando ligeramente. «Lo suponía. Cuéntame». Le conté brevemente sobre el préstamo secreto y las grabaciones. Escuchó luego: «Envía los archivos de inmediato. Esto no es solo abuso, es fraude financiero. Podemos agregar esa acusación para dar más peso». Envié el correo con los archivos. 5 minutos después, mensaje: «Recibido. No estás solo. Quédate quieto. Esto se moverá rápido y contactaré al juez antiguo para acelerar el proceso». Y así el frío en el almacén se volvió menos amargo porque la justicia había escuchado y se estaba preparando con evidencia más sólida que nunca. Esperé a que la casa durmiera. Pasada la medianoche me puse el abrigo, me senté cerca de la puerta lateral del almacén donde había señal para llamar. Manos temblando no de miedo, sino por el peso de lo que iba a ser un punto de inflexión legal. Cuando respondió su voz era exactamente como recordaba, medida firme, grave como el golpe de un mazo en la sala. «Juan Carlos», dijo con calidez inesperada. «Sí, juez Ramírez», respondí. «Espero no despertarte». He esperado esta llamada por años, desde el día que manejamos juntos el caso de abuso familiar más grande de la ciudad. Lo decía en serio. Escuché el suspiro. «Cuéntame todo en detalle». Conté todo en silencio, lentamente, sin drama. Solo hechos como 1000 veces en su sala. El almacén, las noches frías, las conversaciones grabadas. El plan de tutela, sus voces llamándome carga, las risas sobre mi muerte y el nuevo giro, el préstamo de 50,000 pesos robado. «Tengo los archivos», dije. «Audio, video, fechas, caras. Escucharás todo y también evidencia de transferencias bancarias». Pausa. Luego dijo: «Te dije una vez que si te traicionaban, me llamaras primero. Y ahora con fraude financiero podemos solicitar una investigación penal inmediata». «Lo recuerdo», susurré. «Y te dije por qué. Porque nadie recuerda al hombre más agudo de la habitación hasta que su palabra va contra la de ellos. Y cuando lo hace, pierden miserablemente». Mi garganta se apretó. «¿Puedes ayudarme? Estoy jubilado, pero aún tengo buenos amigos en el tribunal y sé qué puertas golpear. Agregaremos la acusación de fraude para que la orden se apruebe rápido». Esa noche construimos un plan capa por capa como estrategias legales que usábamos sin piedad con altas apuestas. Me conectó con un secretario del Tribunal Civil que trabajaba bajo su mando. Discutimos detalles. Cómo presentar la petición con las grabaciones como centro, solicitar una auditoría financiera de emergencia para aprobar el préstamo e incluso contactar al banco para congelar cuentas inmediatamente. A las 3 de la mañana presenté la petición a través de un canal seguro. María la había redactado con cláusulas específicas, orden de restricción temporal contra Miguel y Sofía, citando abuso a ancianos, coerción financiera, condiciones de vida ilegales y fraude, incluyendo moción para congelar activos por riesgo de apropiación inmediata y solicitud de investigación penal sobre el préstamo. No dormí esa noche. No me acosté. Me senté al borde de la silla con la bata apretada, ojos fijos en las sombras, bailando en la pared del almacén, la mente repitiendo cláusulas legales como una oración. A las 7:13 a.m. el teléfono vibró. Orden aprobada. Restricción de emergencia aceptada. Ejecución en 12 horas. 12 horas. Eso era todo lo que necesitaba. A las 9 a.m. María contactó al oficial designado por el tribunal y a la policía local. Mi nombre fue borrado del estatus de dependiente en cualquier evaluación médica que Miguel había presentado. Un auditor fue asignado para revisar la actividad financiera de mis cuentas y el banco confirmó el préstamo ilegal. Al mediodía, mientras Sofía navegaba en su teléfono y Miguel preparaba café, salí del almacén a la cocina sosteniendo un sobre sellado grueso. Miguel se volvió. «Papá está bien». Coloqué el sobre en la mesa, lo empujé con 2 dedos. «Efectivo inmediatamente. Están prohibidos de contactar, comunicar o manejar cualquier aspecto de mis propiedades, incluyendo el préstamo de 50,000 pesos robado». Rió pensando que era una broma. Luego María entró detrás de mí, seguida por un oficial con un portapapeles y una placa. «Miguel Hernández ha sido notificado», dijo el oficial. Sofía dejó caer su taza. Se rompió. «¿Qué es esto?».
Lloró, luego intentó un giro final. Está confundido. Solo lo ayudamos y ese dinero era un regalo. Pero María negó con la cabeza. Tenemos grabaciones y evidencia bancaria. Miguel palideció. Papá no habla en serio. Lo miré a los ojos. Me empujaste al almacén para morir. Reíste de ello. Planeaste robar todo fingiendo cuidado y robaste mi dinero. Intentó hablar, pero el oficial levantó la mano. Se aconseja no decir más. Esto es un asunto legal y con la acusación de fraude podría llevar a cargos penales. Y así la casa que ayudé a pagar ya no era para que la manipularan. El hombre que intentaron enterrar había regresado trayendo evidencia sólida, protegido por el sistema que una vez serví, y esta vez el mazo de la justicia estaba en mi mano con el giro de la verdad expuesta. Al amanecer del tercer día no temblé, aunque mi corazón aún latía rápido por la adrenalina. La noche anterior dormí poco, no por miedo, sino por una preparación afilada que me mantenía alerta, como cuando estaba en las escaleras del tribunal a las 6:45 a.m., revisando archivos en el viento lluvioso con café negro, preparándome para casos llenos de sorpresas. El tipo de preparación que viene de la claridad. Claridad legal fría, ahora reforzada por evidencia nueva. Me puse mi mejor abrigo de lana azul marino forrado, el que mi esposa me dio en Navidad antes de morir, evocando recuerdos cálidos. Me peiné, pellizqué mis mejillas para dar color, metí el sobre grueso bajo el brazo como un pan fresco. No llamé cuando entré a la cocina. Miguel estaba en el mostrador removiendo leche en su cereal con camiseta, silbando como si nada estuviera mal. Sofía cerca del fregadero con bata, navegando en su teléfono con una sonrisa sarcástica. Caminé al centro de la habitación, coloqué el sobre en la mesa. Deliberadamente, en silencio. Di un paso atrás, crucé las manos. Miguel se volvió irritado. ¿Qué es eso? No hablé. Rodó los ojos, lo rasgó con una mano como correo basura. Luego se congeló. Sus ojos escanearon el encabezado, el sello del tribunal, el tipo negro, aviso de demanda legal. Abuso a ancianos, coerción financiera, negligencia y fraude financiero. Demandante: Juan Carlos Ramírez, demandado Miguel Hernández. Sofía levantó la vista, dedos deteniéndose en la pantalla. ¿Qué es esto?, preguntó bruscamente. Miguel rió amargamente. Papá demanda a su propio hijo por un viejo dinero. Presenté la verdad, dije calmado. Convertiste el almacén en mi hogar. Pusiste la ambición por encima de mi salud. Ahora convierto la ley en testigo con evidencia del préstamo robado. Golpeó el papel. ¿En serio? Sí, dije. Y el juez que firmó la orden también. Basura, gritó. No se sostendrá. Sofía arrebató el paquete, ojos abiertos. Miguel, hay una orden de emergencia. Prohibición de acercamiento por 30 días e investigación por fraude. Efectiva inmediatamente, dije. Se volvió hacia mí, voz alta. Eres mi padre y ahora mi demandante. Eras mi hijo, respondí. Arrugó el documento, puños temblando. ¿Crees que esto me asusta? Llamaré al abogado. En ese momento sonó el timbre. Nadie se movió. Luego golpes fuertes 3 veces. Me quedé quieto mientras Miguel pisoteaba hacia la puerta, la abrió de un tirón. 2 policías en el porche, uno con portapapeles. «¿Miguel Hernández?», preguntó el más alto. Voz de Miguel quebrada, sí. Ha sido notificado con una orden de protección del Tribunal Civil aprobada por el juez Ramírez bajo la cláusula de emergencia 57E. Ejecutamos la prohibición de contacto por 30 días y comenzamos el inventario para congelar finanzas temporalmente pendiente investigación, incluyendo el préstamo ilegal. Sofía jadeó intentando un giro final. Están equivocados, está confundido y ese dinero era un regalo. Pero el policía negó. Tenemos grabaciones y confirmación bancaria. Me quedé quieto, manos cruzadas. La defianza de Miguel tembló en sus hombros. Locura. Es viejo. Está confundido. Di un paso adelante. Sé exactamente lo que hago. Sacrificé 30 años por ti. Te di un futuro, me diste un almacén y un plan para robar lo que quedaba, incluyendo mis ahorros. Me miró como a un extraño.
Sofía retrocedió al pasillo pálida. El policía entregó el paquete a Miguel. Tienen 1 hora para empacar. Se quedarán en un lugar separado. Cualquier contacto físico o digital viola la orden judicial y puede resultar en arresto. Soy su hijo, murmuró. Lo eras, dije, pero hoy eres solo otro hombre que subestimó a alguien que recuerda todo. No habló más. Se fueron en menos de 1 hora. El almacén estaba vacío al atardecer y yo envuelto en el abrigo que mi esposa me dio. Finalmente me senté en la mesa de la cocina. En la silla, que una vez dijeron que no era bienvenido, abrí la ventana para dejar entrar el viento frío. No porque tuviera que hacerlo, sino porque lo elegí para recordarme que la justicia había triunfado. Al final de esa semana, mi historia dejó el almacén y entró en la opinión pública, extendiéndose como rumores en el mercado de la Ciudad de México. Comenzó con una periodista local llamada Teresa, a quien conocía superficialmente del tribunal hace años, quien había entrevistado sobre casos de abuso familiar. Llamó a María después de oír sobre la orden de protección emitida en 12 horas y un hijo expulsado de su casa por su padre secretario judicial jubilado con acusaciones de fraude financiero. Teresa preguntó si contaría. Acepté porque ahora con evidencia sólida quería advertir a otros. Nos encontramos en la oficina de María donde conté con claridad cómo leía actas judiciales durante décadas. Sin lágrimas, sin dramas, solo hechos, grabaciones, fechas, la manta, la sangre que tosí en la manga, la fiesta de cumpleaños detrás de la pared, las risas siguiendo el plan y el giro sobre el préstamo robado. El artículo salió en el periódico local 2 días después con un titular que detuvo mi corazón: Padre duerme en basura, lleva a hijo a tribunal y gana exponiendo fraude financiero. Subtítulo: Secretario jubilado demanda abuso a ancianos después de ser forzado a vivir en condiciones frías. Evidencia incluye grabaciones ocultas, pruebas bancarias y testimonio de juez jubilado. Foto mía, afuera del tribunal con abrigo azul marino, ojos afilados, rostro calmado. La imagen se extendió rápido. Al viernes, medios regionales la recogieron. Un programa de charlas matutino dominical invitó a entrevista en vivo. Rechacé medios nacionales porque tenía invitaciones más urgentes de organizaciones locales. La Alianza de Mujeres del Centro de México contactó primero. Sería un honor tenerlo como invitado distinguido en nuestro foro de primavera. La organizadora dijo: ha dado fuerza a muchos hombres, especialmente con cómo expuso el fraude en la familia. Luego el Consejo de Ancianos de la Ciudad de México, luego un taller legal sobre abuso financiero, luego la Asociación de Abogados del Estado. Resulté ser un héroe folclórico, el abuelo que recuperó su asiento en la mesa de la cocina y la justicia. Pero lo que más me conmovió no fueron los títulos o talleres, fueron las cartas manuscritas. Docenas. Una de un hombre en Puebla que durmió 6 meses en un sótano, mientras la esposa de su hijo decía a todos que viajaba y había sido robado de dinero similar. Una de una mujer en Texas agradeciéndome por recordar que el silencio no es impotencia y los recuerdos pueden ser evidencia poderosa. Me senté en la mesa cada noche respondiendo tantas como podía. Se convirtió en ritual atole música de mariachi suave y escribir a aquellos como yo que esperaron demasiado para hablar, compartiendo cómo podrían recopilar evidencia como yo lo hice. Mientras tanto, en la Ciudad de México todo se derrumbó para Miguel y Sofía más rápido de lo que María predijo. La iglesia a la que asistían tuvo una reunión privada después de leer las noticias locales y recibir llamadas de preocupación sobre el fraude. Miguel, una vez presidente del Consejo Comunitario, fue removido en silencio. Violó la confianza moral que esperamos, especialmente con acusaciones de robar a su propio padre, me dijo el sacerdote después. Pero el golpe real llegó la semana siguiente. Un investigador del Departamento de Ancianos del Estado inició una revisión completa incluyendo las grabaciones que presenté y evidencia bancaria. Como parte de la investigación, la capacidad parental de Sofía fue evaluada especialmente después de la cita grabada. El almacén es donde puede morir sin molestar a nadie. Esa línea apareció en casi todas las noticias. Argumentó contexto, pero el contexto no salvó, especialmente cuando la auditoría encontró otro giro. Habían usado el préstamo para cubrir deudas personales adicionales.
El tribunal suspendió temporalmente sus derechos de custodia sobre su hija, mi nieta. La niña se quedó con la hermana de Sofía pendiente de evaluación adicional. Los gritos de Sofía resonaron en el pasillo del tribunal esa mañana. No fui a ver. No necesitaba. María llamó después y dijo, hecho, está fuera y el préstamo será procesado por separado. No había satisfacción en ver a una madre perder a su hijo, pero había justicia en ver a una mujer responsable por pensar que la vida de otro era desechable. Un mes después me invitaron a hablar en un seminario titulado Poder en la Resistencia Silenciosa. Me paré en el podio frente a una audiencia de hombres y mujeres, algunos jóvenes, algunos canosos, todos inclinándose como si cada palabra importara. Comencé, no soy ruidoso, nunca fui el gritón. Tomaba notas, programaba audiencias, organizo la verdad en carpetas ordenadas y la entrego a quienes reciben el crédito. Pero nunca olvidé cómo hablar, solo esperé el momento importante. Me empujaron al almacén y lo llamaron generosidad. Pero grabé su crueldad incluyendo el fraude y se lo di a la justicia. No por venganza, sino porque algún día alguien podría estar en un almacén sin abrigo y quiero que sepan que no están solos y cómo recopilar evidencia puede salvarlos. La multitud se puso de pie. No sonreí ampliamente. Solo incliné la cabeza agradecido firme y cuando regresé al pequeño apartamento que Isabela ayudó a alquilar. Miré las paredes simples, la estufa funcionando, la silla suave cerca de la ventana sin terciopelo, sin encimeras de granito, sin brillo, solo paz y poder. El tipo que no grita, el tipo que no olvida. Ahora vivo en un apartamento en el segundo piso en un barrio tranquilo en las afueras de Guadalajara, a 20 minutos del tribunal que una vez serví y un mundo lejos del almacén frío donde me abandonaron. No es lujoso, solo 2 habitaciones, una cocina pequeña, una silla cálida cerca de la ventana, pero es mío y no lo encontré solo. Isabela, mi nieta, el hilo más afilado de esperanza, encontró este lugar para mí. Me llevó en auto el día después de que la orden de protección entrara en vigor. Trajo mi maleta, desempacó mi ropa, arregló mis recuerdos en el estante, incluyendo fotos familiares del Día de los Muertos. Preparó té antes de que preguntara. Me llamó abuelo de nuevo sin dudar, como si mi título nunca hubiera sido manchado. «¿Estás seguro ahora?», dijo. Y por primera vez en meses le creí, especialmente cuando me ayudó a verificar la cuenta para recuperar el préstamo. Isabela viene 3 noches a la semana después de sus turnos de enfermera. Cocitamos pozole, jugamos dominó. A veces nos sentamos en silencio, escuchando la lluvia afuera de la ventana. Amo ese silencio. No hiere. Cura y compartimos recuerdos de la abuela, ayudándome a ser más fuerte. Después de la tormenta mediática se calmó, me invitaron a hablar de nuevo. Esta vez no en un foro de mujeres o taller legal, sino en televisión nacional. Un segmento de noticias matutino dominical Voces de los Olvidados quería presentar mi caso en una serie sobre abuso a ancianos y traición familiar, enfatizando el fraude financiero. Al principio rechacé. Había dicho suficiente. Gané. ¿Qué más probar? Pero Isabela me miró. «Abuelo, alguien allá afuera todavía duerme en un almacén, y quizás esté siendo robado como tú. Alguien sin abogado, juez o grabación, pero quizás te escuchen y aprendan a protegerse». Así que acepté. El estudio era estéril y brillante, luces calientes, el presentador pulido y encantador me tomó la mano durante la prueba de sonido. Llevé mi mejor camisa azul marino, cabello peinado, el micrófono enganchado en el cuello como una carga, pero me senté erguido. Cuando rodaron cámaras comencé. No estoy aquí para llorar. Ya lloré. Estoy aquí para recordar, porque los recuerdos protegidos se convierten en evidencia. Conté todo: el ataque al corazón, el almacén, los susurros detrás de la pared, el préstamo robado. Hablé lento, no por vejez, sino para que cada palabra aterrizara como un paso sobre hielo, y compartí cómo cualquiera puede grabar para protegerse. Luego pausé, dije, no odio a mi hijo, lo lamento. Lamento quién era, pero no quiero que sea castigado. Quiero prevenir a gente como él, educando sobre fraude familiar. El segmento se emitió 2 días después. La estación recibió más de 4,000 correos, algunos de apoyo.
algunos donando a refugios para abuso a ancianos. Algunos simplemente te creo y ahora me creo a mí mismo y verificaré mi cuenta de inmediato. Después me ofrecí como voluntario en la red de apoyo a ancianos de México, asesorando casos donde otros, principalmente hombres, no estaban seguros si su experiencia era suficiente para hablar especialmente con fraude financiero. Y les dije, si tienes que preguntar si es abuso, probablemente lo sea. Y comienza registrando todo. No me considero un guerrero. No me gusta la guerra. Pero creo en la defensa, en mantener una línea, en decir no esta vez. Porque a veces lo más fuerte que un hombre puede hacer no es gritar sino soportar, recordar y finalmente contar. La casa todavía está allí sentada en silencio en una calle arbolada de la Ciudad de México, la de persianas azules y buzón torcido que siempre quise arreglar. Pero ahora no es su fortaleza, no el fondo de mi humillación, es mía de nuevo. Después de que la investigación concluyó y el tribunal falló a mi favor, recuperé la propiedad legal completa con el préstamo reembolsado en su totalidad a través del tribunal. Miguel y Sofía disputaron brevemente, pero el juez revisó los documentos de transferencia originales que intentaron manipular, declarándolos nulos por coerción y fraude. Mi nombre fue restaurado, los suyos borrados. No me mudé de vuelta. En cambio, la alquilé no a extraños, sino a una pareja joven con un padre discapacitado propio. Los conocí personalmente. Vi cómo empujaban la silla de ruedas de su madre por la rampa. Escuché cómo le hablaban suavemente, preguntando por su comodidad antes que la propia. Sabía que eran los inquilinos correctos. Cada peso de renta va a un fondo que cree justicia en el silencio. Aún no es grande, pero su misión es simple: proporcionar apoyo legal y emocional de emergencia a ancianos sufriendo abuso silencioso de su familia, no el tipo que deja moretones, el tipo que deja a alguien durmiendo en un almacén sin que nadie note o siendo robado financieramente en secreto. Trabajo con abogados, trabajadores sociales voluntarios. Recibimos llamadas, ofrecemos consultas, escuchamos historias como la mía y guiamos sobre cómo recopilar evidencia como grabaciones o verificaciones bancarias. Para lanzar el fondo grabamos un video corto. Trajeron un equipo de cámara a mi apartamento, instalaron una luz simple, un micrófono y me dijeron que hablara libremente. Miré directamente a la lente. Pensaban que era solo un viejito que no entendía lo que pasaba. Pero entiendo contratos, entiendo silencio. Entiendo la ley porque la escribí, presenté, ejecuté durante 45 años. Pensaban dejarme en el almacén, pero convertí el frío en evidencia y expuse su fraude. Fui un padre que cocinaba y lavaba ropa. Ahora soy un hombre que emite consecuencias. La justicia no siempre ruge. A veces susurra, a veces observa, y cuando es el momento se levanta. El video se reproduce en la página principal del fondo. Ha sido visto más de 500,000 veces. Aún vivo simplemente. Mis días son tranquilos. Pero ahora cuando me siento en la ventana con té escuchando las risas de la calle, abajo sonrío. Porque esta no es la historia de cómo fui maltratado. Es la historia de cómo recordé quién era y me convertí en el juez de mi propio final. Después de todo, después de las órdenes de restricción, entrevistas, lanzamientos del fondo, comencé a escribir cartas no a abogados, no a reporteros, a ellos, a Miguel, a Sofía y sobre todo a mi nieta Isabela. No tenía ilusiones. No escribí por sentimentalismo. Escribí porque había cosas que necesitaban decirse claramente, calmadamente, permanentemente, y para cerrar el capítulo doloroso. La carta a Miguel era de 3 páginas mecanografiada, firmada, enviada por correo certificado. Comencé simplemente: dejaste de llamarme papá mucho antes del almacén. Le recordé el verano que trabajé horas extras para comprar su primer traje para el equipo de debate. Cómo aprendí a conducir de nuevo a los 60 para llevarlo a entrevistas universitarias cuando su padre estaba en el hospital. Le recordé que nunca pedí reembolso, solo respeto. Luego escribí: cuando me empujaste al almacén, no solo fallaste como hijo, fallaste como hombre confiado con recuerdos. Olvidaste quién sostuvo tu cuerpo febril a través de noches de croup y desesperación,
Y ese olvido, más que la crueldad, es lo que te condenó especialmente con el préstamo que robaste. Terminé sin odio, pero sin perdón. Puedes reparar tu vida, pero no a través de mi silencio. Perdiste ese derecho. La carta a Sofía fue más corta, reíste sobre dónde podría morir. Espero que recuerdes ese sonido cada vez que tu hija pregunte por su abuela y cuando enfrentes las consecuencias del fraude. Nada más, nada menos. La carta más difícil fue para Isabela. Solo tenía 10 cuando sucedió. Lo suficientemente joven para ser protegida, lo suficientemente mayor para notar lo no dicho. Metió una tarjeta doblada bajo la puerta del almacén la segunda noche. Aún la tengo. Lo siento si fui mala. Te quiero, Isabela. No respondí entonces, pero ahora desde mi pequeño escritorio cerca de la ventana escribí: Isabela, no hiciste nada malo. El silencio entre nosotros no fue tu culpa. A veces los adultos esconden su vergüenza llamándola protección, pero eres lo suficientemente grande para saber que amar a alguien significa hacer preguntas y espero que un día cuando estés lista me preguntes todo. Te contaré la verdad y nunca te haré sentir pequeña por buscarla. Firmé simplemente. Con amor siempre e inquebrantable, abuelo. La envié. No sé si responderá, pero necesitaba que supiera que no desaparecí. Recuperé mi nombre, mi espacio, mi historia y sobre todo mi voz. Eso es lo que realmente es la justicia en el silencio. No castigo, sino presencia. No venganza, sino restauración de la verdad. Página por página, palabra por palabra, hasta que incluso los hombres en almacenes sean recordados por nombre, y nadie se atreva a olvidarnos nunca más. La lección de esta historia es: en nuestra cultura, donde la familia es sagrada como el Día de los Muertos, la traición puede esconderse detrás de sonrisas y promesas, incluso en forma de fraude financiero astuto. Pero recuerda, el poder no siempre está en los gritos, está en la perseverancia, la evidencia recopilada con cuidado y el coraje de hablar en el momento correcto con los recuerdos como base sólida. El mensaje que quiero transmitir: no dejes que la edad te silencie. Convierte los recuerdos en armas. Graba todo lo sospechoso, verifica las finanzas regularmente, porque la justicia, aunque tarde, siempre encuentra su camino hacia aquellos que perseveran y actúan. Si estás sufriendo, busca ayuda. De amigos, la ley o la comunidad, porque mereces respeto y paz, y nadie tiene derecho a quitártelo.